Ahora ya nos encontramos con el secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado, quien precisamente nos va a ofrecer mayores detalles de las medidas y las acciones que asumirá el Gobierno Nacional y que fueron anunciadas hace pocos minutos por parte del señor presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Secretario Eduardo Jurado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Telediario. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿a qué apuntan todas estas medidas y estas acciones que las ha dado a conocer hace pocos minutos del señor presidente? Bueno, a corregir defectos de toda la economía, el funcionamiento de la economía y del Estado, heredada del gobierno anterior. Hemos encontrado un Estado endeudado, con un aparato de gestión enorme, obeso, con una cantidad de distorsiones desde aspectos como la contratación pública hasta la ineficiencia del gasto. Así que en todos estos aspectos hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Uno de los temas que mayor interés ha generado dentro de estos anuncios presidenciales está el incremento del valor del galón de la gasolina Super, que se incrementa a $2.80, me parece. No, se incrementa a $2.98. Esta medida sin duda es histórica porque en el transcurso de los últimos años no se ha visto un reajuste de la tarifa de los combustibles, pero hoy el Gobierno Nacional asume esta responsabilidad que desde varios sectores entendidos señalan la necesidad de poder reajustar el precio de los combustibles debido al alto valor que significa el costo de los subsidios para este sector, más de $3.000 millones. Así es, o sea, que el Estado tenga que pagar todos los años $3.000 millones de subsidio, cuando esa plata puede estar destinada al equipamiento y el funcionamiento de los hospitales, al equipamiento y funcionamiento de las escuelas, a favorecer a los más necesitados, es perverso. Entonces, lo que estamos tratando es por lo menos corregir una parte con el tema de la gasolina Super. La gasolina Super impacta a los que más tienen. No estamos tocando la gasolina extra. Eso es importante aclararlo. Solamente la gasolina Super incrementa su valor. Así es. No se incrementa el valor tampoco del diésel para la transportación pública, de forma que no hay absolutamente ningún motivo para que haya alzas de pasajes, ni de tarifas de taxis, ni nada de eso. Todo eso permanece intacto. No hay ninguna justificación precisamente para lo que usted ha dicho, poder elevar los costos o especular por el incremento de la gasolina Super, ya que hay un incremento puntual a este tipo de gasolina, que es la de mayor octanaje, y el resto de combustibles no se topa para nada. Usted acaba de tocar un tema que es interesante. No solamente es que se ha subido el costo el precio de la gasolina Super a $2.98, sino que además se ha mejorado su calidad. Estamos pasando de 90 octanos a 92 octanos. Entonces esto también es muy importante que sepa la ciudadanía. Bueno, recalcamos, el tema de la gasolina extra o Ecopaís y el diésel para la transportación no se topa, quedan los precios igual. Pero lo que sí entendemos es que el diésel para el sector industrial sí se va a revisar. ¿Y eso cuándo se daría? Bueno, nosotros estamos haciendo todavía un análisis de manera que no vaya a afectar esto la competitividad de los sectores, ya sea el sector industrial, sector agrícola, sector camaronero, etcétera. Esta revisión está basada en medidas compensatorias. Entonces, en la medida que nosotros podamos ya establecer y llegar a un acuerdo en este sentido, en ese momento será el momento para hablar del tema del subsidio del diésel industrial. ¿Pero eso será ya en este mismo mes? Es parte del plan económico. El gas licuado de petróleo, el famoso GLP, tampoco se topa. No, el valor se mantiene. Eso también es importante que la ciudadanía lo conozca y quede muy claro este mensaje. Así es, porque el gas sí lo usa la gente más pobre. El estrato más bajo de la población es el mayor consumidor del gas doméstico. Ahora, es verdad que hay fuga de gas subsidiado por las fronteras, que hay gente que no le da el uso al gas subsidiado como debe ser, pero esa no es la mayor concentración hasta allí. La mayor concentración del uso del gas subsidiado está en las familias más pobres del país. Y por eso el presidente de la República decidió que no se toque el tema del gas. Y de hecho el señor presidente también ha dicho que se llevará a cabo un control mucho más estricto para garantizar que ese combustible subsidiado finalmente llegue a quienes lo necesitan. Así es. Reforzaremos los controles en las fronteras de manera que no se lleve el gas subsidiado a los países vecinos. Bueno, como nosotros
mencionábamos, son 3.000 millones de dólares lo que significa el tema del subsidio de los combustibles en el país. Y sin duda es un tema muy delicado que convoca la participación de distintos sectores, a tal punto que el propio presidente ha dicho que se convocará en los próximos días a un diálogo para buscar alternativas que permitan establecer mecanismos mucho más claros para poder direccionar de mejor manera el beneficio del subsidio. ¿Cuándo se dará y cómo se dará este proceso de diálogo que está anunciando? Comenzarán a la brevedad posible. Estamos armando un equipo interministerial para, para poner en funcionamiento estas mesas de diálogo. Lo importante es que ya se comience a hablar de estas cosas. El país tiene que tomar este tema de los subsidios con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Este es un gobierno serio y responsable, y en ese sentido es que queremos fomentar el inicio de este diálogo lo más pronto posible. Es un tema que ha estado relegado por años, que ningún gobierno lo ha querido asumir, porque finalmente el referirse a la revisión de los precios de los combustibles es un tema muy sensible, incluso en el ámbito de lo político. Todos los gobiernos se han concentrado en la coyuntura, en el momento, en su periodo de 2-3 años. Ningún gobierno del pasado pensó en el futuro del país. ¿Cómo es posible que se deje un país con 60.000 millones de dólares de deuda? Usted sabe lo que eso significa. Cada niño que está naciendo en este momento nace con 18.000 dólares de deuda. O sea, ha sido un manejo completamente irresponsable de la economía y de todas las políticas relacionadas con la actividad económica del país. Ministro Jurado, ¿cuándo se llevará a cabo este proceso de diálogo? ¿Quién o qué institución será la que será la responsable de llevar a cabo este proceso de conversación? Todo estará articulado a través de la Secretaría General de la Presidencia de la República, pero en esto participará también SEMPLADES, participará también el Ministerio de Finanzas, la Secretaría General Jurídica, porque hay muchos aspectos legales. Como parte de las medidas que ha anunciado el señor presidente están las fusiones y absorciones de ministerios y secretarías. Entonces todo esto es, un trabajo muy fuerte, ¿no?, abrumador, que se nos viene en los próximos días. Por eso estamos articulando a varios ministerios. ¿Ustedes a qué sectores principalmente convocarán a este diálogo? Bueno, respecto al diálogo, principalmente a toda la sociedad civil, toda la economía popular y solidaria, pero también los gremios, también los sindicatos, también los maestros, en fin, todos los sectores de la economía del país, toda la sociedad en su conjunto tiene que participar en la discusión de este tema. Bueno, esto de forma general son las acciones sobre todo que se están tomando en cuanto a la situación de los combustibles en el país, pero también hay algunas acciones y políticas que se están asumiendo para la optimización del Estado, y entre ellas la desaparición de algunos ministerios, por ejemplo la SECOM, que entiendo pasa a ser ahora una secretaría adscrita a la Presidencia de la República. Sí, pero tal vez ese no es el ejemplo más emblemático. ¿Cuál podría ser? Digo, un ejemplo emblemático, por ejemplo, fusionar el Ministerio de Comercio Exterior con el Ministerio de Industrias. Otro puede ser también el tema, por ejemplo, aquí tengo la supresión de una cantidad de institutos que existen, como el Instituto Espacial Ecuatoriano, el Instituto de Fomento de Artes, Innovación y Creatividades, la Secretaría Técnica de Calificaciones Profesionales, la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos. O sea, hay cantidad de institutos, ¿no?, y organismos de control que van a fusionarse de manera en que tengamos un Estado menos obeso. El Ministerio, por ejemplo, la Secretaría de Aguas se va a fusionar con el Ministerio del Ambiente. Eso también es otro caso que tenemos allí. Tenemos también el tema de el Ministerio de Justicia, por ejemplo. Una parte del Ministerio de Justicia será absorbida por el Ministerio de la Política, y otra parte será absorbida por el Ministerio del Interior. En fin, hay mucho trabajo que hacer. Claro, cuando inició el gobierno, hace un poco más de un año, existían 40 ministerios y secretarías, y luego pasaron a ser 27, y ahora la idea es que puedan quedar en 20. Sí, decir, reducirlos a menos de la mitad. Así es. Cuando yo entré al gobierno, ya el gobierno presidente Lenín Moreno ya había hecho esa reducción importante de 40 a 27 ministerios. Hoy se están reduciendo 7 ministerios más.
Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con todo ese talento humano, con el personal, con los trabajadores del sector público que trabajan para esas instituciones? Que esa con seguridad será una de las mayores preocupaciones de quienes trabajan en esas instituciones que eventualmente o se fusionarán o desaparecerán. Mire, el tema de estas fusiones no tiene que ver necesariamente con despido de funcionarios. Eso es lo menos. Todo lo que tiene que ver con personal sustantivo, o sea, personal de ejecución, esto es intocable. Lo que tiene que ver esto más es con la eficiencia, es con la simplificación de trámites, es con un manejo correcto de la economía. Esto tiene que ver con la competitividad. Entonces va más por ese lado que por el hecho de disminución de personal. Además que se disminuye también mucho gasto corriente, ¿no? Entonces todo esto suma o sea, pasa de 2 arriendos a 1 arriendo, de muchos edificios a menos edificios, de muchos carros a pocos carros. O sea, todo esto de aquí tiene un impacto positivo en el gasto corriente. Todas estas acciones que hemos hablado, las de los combustibles, la optimización del Estado, ¿cuándo entrarán en vigencia? Bueno, lo del combustible inmediatamente, y todo el tema del proceso de la reducción de los ministerios y todo eso en los próximos, yo diría, 7 días. Combustibles, ¿se requiere un decreto ejecutivo para efectuar esta alza, este reajuste en el tema de los combustibles? Así es. ¿Cuándo se expediría ese decreto ejecutivo? Mañana Mismo se decreta. Y en el transcurso de los próximos días, el tema de la fusión y reducción de ministerios y secretarios. Así es. Aquí hay que tener especial cuidado porque hay muchos temas legales que tienen que ser considerados. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tener un plazo perentorio para que la Secretaría General articule las distintas ejecuciones de cada una de estas fusiones y eliminaciones de carteras de Estado, y a su vez ya los ministros que se quedan a cargo de estas nuevas carteras se encarguen también en los siguientes días de dejar ya el proceso en marcha. Bueno, hay también otras acciones muy puntuales que acompañan todas estas medidas anunciadas por el presidente de la República. Entre ellas, por ejemplo, la eliminación de la seguridad de los ministros, excepto los de alto riesgo. Se venden 1000 vehículos del sector público y también se ha dispuesto que los ministros, los asesores, los directores de las instituciones públicas paguen sus celulares, que con ellos se espera ahorrar aproximadamente $150 millones al año. Sí, mire, lo que el señor presidente nos ha solicitado a todos nosotros es que nosotros pongamos el ejemplo. O sea, la sensibilidad tiene que comenzar en casa. Entonces, nosotros tenemos que, por ejemplo, y debemos ser ejemplo también para otras instituciones del Estado, para los otros poderes del Estado, para los gobiernos autónomos descentralizados. Nosotros queremos poner ejemplo para que ellos también hagan lo propio en sus respectivos ámbitos de competencia. Bueno, sin duda son acciones y medidas que apuntan a superar la situación económica difícil que está viviendo el país. El ministro de Economía, de hecho, aseguraba en el informe que pudimos escuchar hace pocos minutos que con estas acciones y estas decisiones se espera superar el déficit fiscal hacia el año 2021. ¿Estas medidas son suficientes? ¿Será necesario ejecutar otras acciones en el transcurso del gobierno? Sí, son un conjunto de medidas, las que estamos tomando ahora como parte del plan económico, pero también el efecto positivo que va a tener ya la vigencia de la nueva Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad Fiscal. El objetivo del señor ministro de Finanzas es llegar a un 1% de déficit global en el año 2021. Es una meta ambiciosa, pero lograble. Yo creo que estamos apuntando todos en esa dirección y vamos a presentar esos resultados en breve. De hecho, el ministro Martínez ha asegurado que la Ley de Fomento Productivo dará oxígeno a la situación que está viviendo actualmente el país. Sí, pero adicionalmente también lo que se ha hecho desde el programa de inversiones que ha promovido el Ministerio de Comercio Exterior. El ministro Campana también ha hecho una gestión loable en ese sentido, que esperaríamos que en los próximos 2 a 3 años tengamos alrededor de $9.000 millones de inversiones en más de 110 contratos de inversión que se van a establecer ya a partir de la vigencia de la ley. Ministro Jurado, ¿qué es lo que va a pasar con los programas de apoyo social, con los programas que se ejecutan en beneficio de las personas con
discapacidad, a las personas de la tercera edad, a los jóvenes, los créditos y demás. No solamente que no se los han tocado hacia abajo, sino que además se los han mejorado. Estamos mejorando el bono el bono para discapacitados, el bono para las personas de la tercera edad. Estamos aumentando las coberturas en ese sentido. La parte social es el principal objetivo y es, digamos, la principal fuerza que mueve a nuestro gobierno. Todas estas medidas no apuntarán a afectar los presupuestos y los recursos destinados para los proyectos sociales. De ninguna manera, eso no se toca. Bueno, también pudimos escuchar en el mensaje del señor presidente que todas estas acciones y parte de esas acciones contarán con una asesoría de organismos internacionales, por ejemplo, del Banco Mundial, del propio Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Con qué propósito se busca también este apoyo de organismos internacionales? Los organismos internacionales tienen mucha experiencia de haber ejecutado programas similares al que estamos nosotros implementando nosotros en otras economías. Entonces ellos tienen las metodologías, tienen la experiencia, tienen gente que nos puede ayudar y además casi todas estas asesorías técnicas son sin costo para el gobierno del Ecuador. Y eso no solamente que nos ayuda a hacer las cosas como se deben de hacer, sino que además da una imagen de transparencia. Bueno, y además debemos esperar que con la ejecución de estas acciones también se pueda abrir un escenario favorable para que esos mismos organismos internacionales puedan ampliar sus líneas de apoyo en beneficio del país. Sí, ya cuando los multilaterales vean el esfuerzo que está haciendo el Ecuador sin haber firmado ninguna carta de intención de nada, se van a dar cuenta que este es un gobierno serio, que está corrigiendo algunas distorsiones que ha traído en su economía y por supuesto que van a abrir las puertas para la colaboración económica. Retomando algo el tema de la fusión de los ministerios, de algunas secretarías y demás, ¿no temen que algunas competencias que ejecutaba directamente una Secretaría de Estado o un ministerio puedan quedar descuidadas por este trabajo o esta tarea de fusión de instituciones, de entidades públicas? Eso puede pasar, pero eso es lo que tenemos que evitar y para eso tenemos que tomar muy en serio todo este trabajo y toda esta articulación que mencioné hace un momento, de manera que no se nos quede nada por fuera. El presidente de la República también ha sido muy claro en convocar al apoyo de todos los sectores del país ante estas decisiones que se han tomado en materia económica y en política sobre el sector público. Sí, tenemos también, debo decirlo, tenemos un muy buen gabinete, tenemos unos ministros de primera, yo confío que vamos a poder realizar todo esto que estamos ofreciendo a la ciudadanía. Muy bien, señor ministro. Ya para terminar esta entrevista, creo que es importante recalcar este mensaje de que este ajuste del costo del galón de gasolina súper no debe significar el incremento de otros valores, de otros servicios, y que además, adicionalmente, no se reajuste el valor de los otros combustibles. Me refiero a Ecopaís, Extra y al tema del diésel y al gas licuado de petróleo, ¿no? Claro, definitivamente, esto va solo con la súper y realmente, o sea, lo que va a pasar es, por ejemplo, en el caso mío, a partir de mi primera tanqueada la próxima semana, el Estado ya no me va a regalar $7 en cada tanqueada que me regalaba a mí. La pregunta es, ¿por qué me regala a mí $7 en una tanqueada el Estado si yo lo puedo pagar? ¿Por qué razón ese dinero no se lo utiliza en las vacunas para los niños? Ese es el valor promedio que significa tanquear un vehículo de alta gama, por así decirlo, un vehículo de alta gama puede llegar el subsidio a $20. Increíble. Sí. Increíble. Muy bien, agradecemos entonces al secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado, por ofrecernos estos minutos y aclararnos algunos aspectos sobre el anuncio del presidente de la República en cuanto a estas medidas en orden económico y también de reajuste para el aparato y el sector público de nuestro país. Vamos a revisar ahora más noticias.